1 de Pedro capítulo 3, versículo 12, dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De nuevo, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El título de este mensaje es Coronadle. Nosotros seguimos estudiando el libro de Pedro. Al principio les habíamos enseñado, hermanos, que el tema general, en sentido general, de todo el libro es la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza que tenemos en Cristo. Porque Pedro está escribiendo a un grupo de creyentes que está siendo perseguido o ha sido perseguido. Y déjeme decirles que la persecución no era fácil. Hablamos de que ellos tuvieron que abandonar familias, hogares, tierras, pertenencias. Algunos fueron asesinados, tuvieron que manejar centenares de kilómetros para poder alcanzar algún sitio donde ellos poder estar más tranquilos, poder trabajar con sus manos y subsistir mientras seguían predicando el Evangelio. Pues en esa esperanza, parte de esa esperanza es saber que el Señor está en control. Parte de esa esperanza es realmente entender, tener bajo convicción que nuestro Señor Jesús es Señor de todos, que no hay nada que se le escapa el control. No importa las circunstancias específicas por las que tú estés viviendo en este momento, siempre hay la certeza que el Señor sabe y está presente. Al Señor no se le escapó. No es que el Señor estaba muy ocupado aquí resolviendo algo con Sara y dijo, ups, a mí se me olvidó el problema tuyo, perdóname. No, el Señor está consciente de todo lo que está sucediendo. Y ciertamente hay aquellos que tratarán de hacer daño. Ahí lo dice, versículo 13. Hay aquellos que van a tratar de hacer daño. Ya ustedes los experimentaron y van a seguir experimentando. Y hemos dicho muchas veces, amados hermanos, desde este púlpito, que muy probablemente este tipo de persecución aún física, volverá. Existe en la India, existe en los países árabes, existe en Rusia, existe en México. Sí, a los cristianos los persiguen y los matan. Sí, hoy día a cristianos los queman vivos. Hacen una fogata y agarran a los cristianos, le entran a palos y los tiran dentro de la fogata. Eso está sucediendo principalmente en India.
Aquí nosotros vivimos muy tranquilos. ¿Y qué persecución hemos nosotros recibido en el día de hoy, en la semana pasada, en el mes pasado, en el año pasado? Pero déjenme decirles, hermanos, ustedes saben muy bien que cuando en Estados Unidos estornudan, aquí nos da gripe. Y allá, hermanos, la situación está muy seria, sumamente seria. Está cada vez peor. Hay que tener tolerancia para todo el mundo, excepto hay libertad para ser intolerantes con los cristianos. Y eso va a venir aquí también. Damos gracias a Dios porque el Evangelio es libre aquí en República Dominicana. Y la verdad es que ahora mismo la República Dominicana está ávida de recibir el Evangelio. Quieren recibir el Evangelio. Tienen las puertas abiertas para recibir el Evangelio. El corazón de la gente está listo para recibir el Evangelio. ¿Y cómo sabemos? Por el crecimiento tan grande de la falsa doctrina. La gente quiere entender a Dios, quiere conocer a Dios. Dios está colocando este interés en nuestro pueblo. Y nosotros que tenemos la verdad por su gracia, la tenemos reservada. Pero habrá un día que no tendremos esta libertad. Y el apóstol Pedro aquí le está diciendo, versículo 14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Qué dice? Bienaventurados sois. Bienaventurado significa dichoso. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Si está sufriendo, nosotros vamos a decir, ay hombre, vamos a orar contigo, ven, no te preocupes. Y la gente vive en miseria y después hay que comenzar a pensar si llevarlo a un psicólogo o no porque está deprimido. Dios dice, es una bienaventuranza. Y después nos dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no tengan miedo, no tiemblan. No se preocupen, no tengan ansiedad. Entonces nos da la solución. Versículo 15. Mas santificad, sino santificad a Dios el Señor. Ustedes ven la primera palabra, sino. Eso significa que vamos a sustituir lo contrario. Vamos a sustituir aquello por esto. Vamos a sustituir el temor, la ansiedad, el miedo, la depresión, si quieres, como la gente le dice. El estado de tristeza, el estado de agonía, el estado de preocupación extrema, vamos a sustituir eso por esto. Vamos a santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Vamos a hacer eso. Y quisiera compartir con ustedes 3 ideas con relación a esto. Que debemos santificarlo en nuestros corazones, debemos santificarlo en nuestras devociones, en nuestra vida y en nuestras convicciones. Pero santificar significa colocar en un trono, es poner aparte en un lugar separado por ser demasiado importante y por tener demasiado valor y ser demasiado sublime. Santificar es eso. Es colocar a alguien, es colocar un objeto y colocarlo aparte. Este objeto no es común. No puede estar mezclado entre los demás. No es
ordinario. Eso significa no es para el uso común. No es para estar mezclado en el día a día. No es para estar mezclado con todo lo demás. Esto vamos a ponerlo aparte. Es especial, es sagrado, es santo. Está separado de todo lo demás. Todo lo demás es común. Esto es santo. Está apartado. Está consagrado. Es especial. Santificar significa tomar algo que está quizás en uso común y ponerlo aparte. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con nuestro Señor. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo está hablando a creyentes aquí en Pedro. Porque nosotros los creyentes nos acostumbramos a la vida cristiana y nos convertimos en personas religiosas. Y comenzamos a hacer las cosas por costumbre, y es bueno, el hábito es bueno, siempre y cuando estemos conscientes de lo que estemos haciendo. Pero lo hacemos por inercia. Pero cuando nosotros santificamos al Señor es porque estamos asombrados con el Señor. Es algo que nos capta la atención. Es algo que realmente nosotros le damos el valor que se merece, que tiene. Santificar. Los paganos y los idólatras santifican sus imágenes y sus ritos y sus oficiales. Los santifican, los veneran. Ustedes saben muy bien que hay días del año donde los religiosos, miren, ellos hacen absolutamente todo lo necesario para consagrar ese día, y en ese día ellos hacen sus eventos religiosos, sus ritos, sus visitas, sus caminatas, pagan sus votos, sus promesas, santifican ese día. Y si tú le dices, mira que de antemano vamos a hacer tal y tal cosa en tal día, no, yo no puedo. Este día está separado para tal y tal y tal. Lo santifican los paganos, los idólatras. Para ellos son tan sagrados que les tienen lugares especiales, lugares que estén a la altura de lo que ellos consideran como sagrado. Santificar a Cristo es coronarlo en tu corazón, en tu vida y en tus convicciones. Entonces, santificad a Dios el Señor. Los mejores manuscritos hablan de Cristo el Señor. Santificad a Cristo el Señor. Realmente no hay contradicción, porque el Señor Jesucristo es Dios y lo veremos en un momentito. Pero santifícalo en tus devociones, en tu corazón. Él debe ser el Dios, el Rey de tu corazón, de tu devoción, de tu entrega. Tu devoción es tu práctica piadosa. Tu devoción es aquello a lo que tú dedicas tu tiempo, aquello que tú dedicas aún tus sentimientos, tus valores, aquello que tú dedicas prioridad. Es hacia aquello que tú diriges tu meditación, en lo que tú piensas, en lo que perseveran tus pensamientos. Medita en el Señor, medita en su persona, en sus atributos, en sus bondades. Tu fervor piadoso deberá ser el Señor Jesús mismo, no otro, no otra cosa, no otra persona, no una actividad. Recuerdo que hace unos años, y hay algunos culpables entre nosotros aquí, que yo quise aprender a jugar golf. Y la verdad que me fascinó el juego. Y algunos hermanos aquí, nosotros salíamos a jugar golf. Llegó un momento que este deporte, sí, es un deporte. Algunos creen que eso no es un deporte.
es un deporte, de que darle una pelotita, que no sé cuánto. Trate de darle a ver si puedes. Y caerle atrás una pelotita. Mire, para mí es el deporte más, que produce más adicción que yo he practicado. Llegó un momento que mi mente estaba gobernada por este deporte. Porque como es un deporte que tú tratas de vencerte a ti mismo, porque tú realmente no estás jugando contra el otro, tú estás jugando contra ti. Porque el otro no puede hacer nada para perjudicar tu juego. Tú puedes salir al campo a jugar solito y sigues jugando contra ti mismo. Y entonces tú siempre crees que puedes hacer mejor la próxima vez. Tú sales al campo y duras por lo menos 4 horas detrás de la pelotita esa, ¿sí? 4 horas. En ese tiempo yo sudaba tanto como sudaba cuando jugaba fútbol. ¿Cómo? Así mismo, para que ustedes sepan. Darle una pelotita, practícalo para que sepan. Era así. Entonces, pero como yo sabía cuando yo fallaba, y entonces que la bola se iba para acá, que iba para allá, que no le daba, entonces dice, si yo sé, para la próxima vez yo le voy a dar de tal forma que no, y comenzó a gobernar mis pensamientos. Y yo estaba haciendo devocional, leyendo las escrituras, y lo que yo estaba pensando es cómo le iba a dar a la bola. Salía a trabajar y era pensando cómo le iba a dar la bola. ¿Okay? Estaba en el trabajo y me llamaba alguien y óyeme, vamos a jugar golf el próximo viernes, ¿qué tú crees? Me estaba gobernando. ¿Qué había sucedido? Yo lo había santificado. ¿Okay? Eso fue una de las razones por las cuales yo comencé a dejar de jugar. Porque me tenía gobernado. Y ustedes saben qué, hermanos, eso es exactamente lo que sucede con los juegos de video. Ahí parece que yo toqué una roncha ahora. Es exactamente lo que sucede. Y no es solamente para los jóvenes y los niños. Algunos adultos aquí entre nosotros tienen ese vicio. Yo lo he visto. El vicio justamente es engañoso. Porque cuando tú lo estás practicando, tú crees que nadie se está dando cuenta. Pero recuerdo perfectamente un hermano adulto entre nosotros, mientras todos cantaban, adorando al Señor, los himnos, los hermanos cantando, él estaba jugando. Eso es un vicio. Es un vicio que puede y debe ser vencido. Y ustedes saben que hoy en día se quieren medicar a todos los niños. ¿Por qué? Porque son hiperactivos, porque están distraídos, porque en la clase no atienden. Pues déjeme decirle, a veces tú encuentras un niño en la clase, que la profesora está dando la clase y el niño de repente hace... ¿Qué es lo que tiene en su cabeza? Es el videojuego que tú se lo regalaste, que tú has puesto en su mano. Y él ha santificado ese juego de tal manera que lo gobierna y después te llaman al colegio para decirte, mira, estamos teniendo problemas con el niño no hace la tarea, el niño está distraído, el niño no atiende, el niño es malcriado. Porque nosotros estamos santificando otros objetos en vez de nuestro Señor Jesucristo. Santificad al Señor Jesucristo en tu corazón. Tu devoción sea para Él. Con sinceridad de corazón, adóralo en privado. Temprano en la mañana. Pero ¿por qué siempre dicen temprano en la mañana? A mí me es difícil levantarme. Oye, qué bueno. Si te es difícil levantarte, entonces con más razón, ese es el buen momento que tú puedes entregarle, como es tu tesoro,
entrégale ese tesoro al Señor. Pero es en la mañana que nuestra mente está fresca. Y cuanto más temprano mejor, porque nuestra mente no está pensando en el trabajo que me espera, en los problemas que dejé anoche allá en la oficina, en el cliente que me tiene alzado de un lado con todas sus quejas, en la situación aquella y la otra. No, temprano tú se lo dedicas al Señor. Y después viene el tiempo de oración, donde tú oras por tu familia, oras por la iglesia, oras, etc. Y entonces también oras por tu trabajo, y le entregas esas situaciones al Señor. Y ahí es como tú conectas tu relación con el Señor con la provisión que Él da para ti cada día. Pero santifícalo a Él, no a tu trabajo. Como escribió Matthew Henry a principios de los años 1700, esto es en el siglo XVIII, tus pensamientos en total asombro de su gloria y de su majestad. Es cuando tú te disciplinas a pensar en la persona del Señor, a través de la Escritura, a través de la oración, o sencillamente pensar, recordar. En reverencia sumisa, provocando que tu voluntad se apoye en su poder, que confíe en su fidelidad, se someta a su sabiduría e imite su santidad. ¿Cómo puedes alcanzar este tipo de devoción a Cristo? Bueno, un secreto: tienes que hacer ajustes. Tan sencillo como eso. Señores, nosotros hacemos ajustes para todo tipo de cosas en nuestra vida. De repente, tú te das cuenta que tu hijo es bueno en, en un instrumento, en la música. Y le gusta el saxofón, aquel que nosotros pusimos por ahí. Entonces, tú entiendes que es una buena idea que tu hijo tenga clases de música. ¿Qué tú vas a hacer entonces? Tú vas a hacer ajustes en tu horario y en tus prioridades para que a tales días de la semana, a tal hora, tú tienes que trasladar a tu hijo hacia tal sitio para que reciba clases de música. Y después tienes que o quedarte ahí esperando o regresar a buscarlo. O quizás el inglés, o quizás cualquier otra cosa, pero tú haces ajustes todos los días, a cada momento, para cosas de este mundo. Pues déjame decirte, para santificar al Señor Jesucristo una vez y por todas en nuestra vida, hay que hacer ajustes. Tú tienes que remover cosas de tu vida para dar lugar a ese tiempo. Tienes que revisar tus valores. Tienes que revisar a lo que tú estás dando prioridad. Y tienes que agarrar ciertas cosas y sencillamente sacarlas de tu vida para que Jesús tenga la prioridad, sea santificado por ti en un tiempo X. Siempre que digo lo que voy a repetir, lo que voy a decir ahora, voy a repetir. En mi corazón se estremece y soy llevado a convicción. Pero en una oportunidad Martín Lutero dijo: yo tengo tantas cosas que hacer hoy, que pasaré las primeras 4 horas en oración. Pero usted sabe cómo él hacía para pasar las primeras 4 horas en oración. Se levantaba a las 3 o las 4 de la mañana. Hacer ajustes. Al principio te parecerá quizás una pérdida de tiempo. Habrá momentos que tú no sabrás qué más hacer, pero recuérdate que es tu carne resistiéndose. Si nosotros meditamos en el infinito Dios, o sea, piensen bien, Dios es infinito. Yo estoy meditando en su persona, en sus cualidades, en todo lo que Él es, sus atributos, lo que Él hace.
¿Cómo se me va a acabar el tiempo? No se me debe acabar el tiempo porque Dios es infinito. Sin embargo, llega un momento que ya yo no sé qué más pensar porque es mi carne que está en el medio. Ustedes me entienden, ¿verdad? Es mi carne que está en el medio. Por lo tanto, necesitamos sobreponernos a la carne que se resiste a este tiempo. Si nosotros meditamos en el Dios infinito, nosotros necesitaríamos la eternidad para completar esa hazaña. Por lo tanto, esfuérzate, oblígate, disciplina tu mente y disciplina tu cuerpo y santifica al Señor en tus devociones. Cuando comiences a hacerlo, habrá momentos aún de gran silencio, porque tú llegarás a un momento de estar pensando en la persona del Señor, que vas a estar en tal asombro, tú no vas a saber qué decir. Pero el Espíritu de Dios, aún nuestro silencio, Él lo lee como una oración. Tantos temores que tienen los creyentes hoy día. Cuántas inseguridades tienen los hijos de Dios en su vida diaria. Cuántas derrotas se van acumulando para traerles desaliento, solo porque no santifican al Señor Jesucristo en su corazón, solo porque no dedicamos el tiempo que necesitamos dedicar realmente a meditar, a pensar, a saborear las perfecciones del Señor. Hay derrotas por eso, porque mis hermanos, si Dios ¿es fiel Dios? ¿Seguro que sí? ¿Qué significa ser fiel? Significa que Él va a respaldar 100% todo el tiempo, sin nunca fallar, sin que nunca le falte el poder y las fuerzas. Va a respaldar lo que Él ha prometido. Todo el tiempo. No va a fallar nunca. Él es fiel. Y si Él es fiel, y Él prometió poder, y Él prometió su presencia, y Él prometió soluciones, y Él prometió esto y aquello, ¿qué significa esto? Que yo, al meditar en su persona, meditar en su fidelidad, y repasar su fidelidad y buscar su fidelidad en las Escrituras y repasar en mi vida hacia atrás la fidelidad del Señor, me va a dar fuerza y yo no voy a andar con inseguridades. Ustedes ven, nosotros vivimos en una vida tan apresurada que como no santificamos al Señor Jesucristo en nuestras devociones, entonces tenemos derrotas. Tenemos ansiedades, tenemos preocupaciones. Santifícalo en tus devociones. Medita, toma tiempo para meditar en Él. Santifícalo en tu vida. En tu vida. La primera parte es que tú tomas tiempo a solas para meditar en el Señor a través de su palabra, en oración y sencillamente pensar en Él. La segunda parte es que muy bien, ahora yo salgo a vivir. Ahora yo me levanto de ahí y me tropiezo con el perro. ¿Qué va a pasar? ¿Una mala palabra voy a soltar? ¿Le voy a dar una patada al perro? ¿Qué va a suceder? O me levanto de ahí y estoy caminando hacia la puerta y abro la puerta y mis dos hijos están peleando. ¿Cómo voy a actuar? Si la primera parte, si al santificar al Señor en mis devociones, si eso tuvo resultado, entonces mi vida también va a ser santificando al Señor en lo que va a suceder inmediatamente después y a través del día. Amén.
En vez de tener las circunstancias que te atormentan en un trono delante de ti, no son las circunstancias que deben estar ahí. En vez de tener a aquellos que te hacen mal, en vez de tenerlos santificados en tu mente constantemente, en vez de otorgarles a ellos un lugar de honor en tus pensamientos, santifica al Señor. Colócalo a Él en el trono de tus pensamientos, en el trono de tus ocupaciones. Guarda para el Señor Jesús ese lugar. Convierte ese lugar en un lugar especial. Resérvalo solo para Él. Apártalo para Él. Santifícalo. Lo que gobierna tus pensamientos es realmente tu tesoro y es realmente lo que va a resultar en tu vida ese día y en el día a día. Una amargura puede ser tu tesoro. La falta de real compromiso puede ser tu tesoro. Tu tesoro es lo que tú santificas. Tu tesoro es lo que te gobierna. Tu tesoro es lo que da forma a tu vida, a tus pensamientos, a tus conversaciones, a tus pasatiempos y aún a tus sentimientos. Sales para el trabajo, llegas al trabajo y tú encuentras la crisis que tú dejaste ayer. O quizás aquel compañero de trabajo que en buen dominicano, yo no sé si en otros sitios se dice así o no, te quiere serruchar el palo. Hace acusaciones falsas contra ti, o quizás exagera delante del jefe, delante de los demás, y tú comienzas a ver que tu trabajo, la fuente de tus ingresos, comienza a estar en peligro. Y como si tú no estás santificando al Señor Jesucristo en tu vida y en tus pensamientos, entonces comienzas a atemorizarte porque tú entiendes que el que provee para ti es tu trabajo y no el Señor. ¿Ustedes ven cómo se tergiversan las cosas? Pero cuando tú tienes al Señor, cuando tú lo estás santificando a Él, tú sabes que pase lo que pase, tú tienes que vivir una vida piadosa en obediencia a Él y Él es el que se va a encargar de proveer para ti. Hace ya unos años atrás, cuando yo dejé ya mi trabajo secular, claro, yo hice ajustes para que en un tiempo de transición entre dejar mi trabajo secular como empleado y entrar al ministerio a tiempo completo, el Señor permitió que yo tuviera un trabajo que yo fuera dueño de mi propio tiempo. Yo ganaba por comisión. Y ese fue justamente esos 2 años, fueron los años que Dios hizo que nosotros viajáramos constantemente a Moca, antes de la transición de nosotros para allá. Es increíble cómo el Señor puso todas las cosas en su sitio. Y claro, en la preparación para esto, yo tuve la oportunidad de ser agente general. Eso significa que yo podía tener vendedores a mi cargo y eso significa cuando tú tienes vendedores, ustedes saben cómo funciona. Yo recibo una comisión, los vendedores reciben una comisión también, pero parte de la comisión de ellos viene para mí, como su agente. Eso es así que funciona. Muy bien, el principal de los vendedores que yo había estado preparando durante años, 3 años preparando a este hombre, muy buen vendedor. ¿Okay? Cuando hago esto, él pues queda dentro de mi grupo. Pero pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, yo digo, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Yo sé que él está vendiendo y mucho, pero yo no estoy viendo nada.
Y cuando me doy cuenta, hicieron algo entre los jefes más jefes y no sé cuánto, y le estaban dando lo de él, era por su lado. Me cortaron a mí del medio. Es mi amigo, él es mi amigo. Hablo con él y él me dice, bueno, tú sabes. Mira, no hay problema. Quien provee para mí no eres tú, ni es BMI. Quien provee para mí es Dios. Y yo lo liberé. Y ciertamente se volvió millonario. Pero ese no era mi interés. Mi interés es tener suficiente para poder subsistir y hacer la obra del Señor. Y ustedes saben que el Señor me dio más que suficiente en ese tiempo. Porque no es, o sea, yo me alegro por mi amigo y tenemos una muy buena relación, él y yo. Casi no nos vemos, naturalmente, tenemos vidas separadas, pero digo eso solamente, hermanos, para que entiendan que no hay nada, entre él y yo. De hecho, yo comencé a escuchar algunos comentarios que estaban haciendo desfavorables a él y me pidió una reunión hace como un año y medio. Pedí una reunión con él, mira, vamos a tomar un café. Estoy escuchando cosas que me preocupan. Y hablé con él para decirle, mira, alertarle, porque no me gusta, son mis amigos. A mí me gusta ver la gente tener éxito. Me gusta ver la gente prosperar. Yo disfruto eso. Cuando tú estás prosperando, yo lo disfruto. Realmente lo digo, lo disfruto. Me gusta ver la gente prosperar, aunque no conozca. En estos días decía a mi esposa, no sé qué fue, no recuerdo, pero que hubo un negocio que cerró. Y yo hice el comentario, anda, mira mi amor, este negocio cerró, qué pena. Y él me hizo, ¿y por qué? Bueno, porque a mí no me gusta ver con los negocios cierren, porque se cerró, porque se quebró, hay alguien que no está bien. No, me gusta que los negocios prosperen, aunque no los conozca. Pero ¿quién provee para nosotros, hermanos? Es Dios. Dice el Señor que nosotros debemos preocuparnos en primer lugar por su reino y su justicia. Y si nosotros hacemos eso, y parte de vivir para su reino y su justicia es trabajar con integridad, con empeño, con dedicación, con honradez y con denuedo, con disciplina, parte de esa vivir el reino de Dios y su justicia es trabajar correctamente. Es hacer lo que el Señor nos manda hacer. Honrar a nuestros jefes, honrar a nuestros superiores. Y si tú eres el superior, pues con más razón, tu jefe es el Señor entonces, directo. Si tú eres el dueño de la empresa. Si hacemos eso, Dios es el que va a proveer. Dios es el que va a proveer los clientes. Dios es el que va a proveer las entradas. De una u otra manera, Dios va a proveer. Eso no quita que Dios en algún momento quiera probarnos. Él es Dios, seguirá siendo Dios, Él puede probarnos y de hecho lo hace. A veces por un buen tiempo, otras veces por un corto tiempo, pero la prueba es para que nosotros demos un paso más de crecimiento. No es para que Dios vea si eres o no fiel. No, Dios sabe exactamente cómo tú vas a responder. Dios te manda la prueba a ti para que tú veas tu nivel de crecimiento. Es para que tú veas cómo tú vas a reaccionar. Es para que tú sepas que tú no estás tan crecido como tú pensabas. Y que tú necesitas seguir creciendo, santificando al Señor en tu vida. Entonces, si tú tienes dificultades con tu esposa o esposo, con tu hijo, con tu jefe o cualquier otra persona, tus pensamientos, tus conversaciones, aún tus sueños se vuelven alrededor de esa situación. Eso significa que lo estás santificando. Te está gobernando, está dictando tus próximos pasos, tus próximas decisiones. Pero tu tesoro deberá ser siempre tu Señor Jesucristo. A Él debes santificar. Todo lo que existe pertenece a Dios y lo que le pertenece, Él lo santifica. Él lo santifica. Él santificó el suelo
alrededor de la zarza, ¿verdad? Él santificó el templo, Él santificó el sexto día, Él santificó algunos otros días, Él santificó las ofrendas y los diezmos, Él santificó a su pueblo. Santificar significa estimar, declarar algo como santo, colocarlo en un estado de santidad. El pueblo era santo, el pueblo de Dios era santo, por tanto no podía estar con otros que no lo eran. Ustedes entienden eso de las Escrituras. Este pueblo fue puesto aparte por Dios, fue santificado. El tabernáculo de Dios fue santificado, fue puesto aparte. En el tabernáculo nadie podía entrar. Entonces Dios dice, ok, yo voy a tener a los sacerdotes que pueden entrar en el tabernáculo. Pero dentro de lo que era el tabernáculo había una tienda. En esa tienda había el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del patio del tabernáculo los levitas también podían entrar. Pero dentro del lugar santo los levitas no podían entrar, solamente los sacerdotes podían entrar. Entonces había otro lugar que era el lugar santísimo. Ahí nadie, absolutamente nadie podía entrar. El que entraba moría ipso inmediatamente. Ese lugar era el lugar que santísimo. No es para nadie excepto Dios. Absolutamente nadie. Estaba prohibido que ser alguno entrara ahí. Tú dices, pero ¿y el sumo sacerdote? Estaba prohibido que el sumo sacerdote entrara ahí. Dios hizo una excepción al año. Entonces el sumo sacerdote, en esa excepción, pero antes tenía él que ponerse bien con Dios y estar seguro que no tenía cuentas pendientes con el Señor, haciendo un sacrificio por él y después por el pueblo, y entonces él podía entrar, pero con mucho temor y temblor. Eso era una excepción para entregar el sacrificio en favor de todo el pueblo en el día de la expiación. No podía ser cualquier otro día. El sumo sacerdote no podía decir, sí, muy bien, yo tengo un día al año para entrar, yo voy a entrar el día 8 de enero, mi día de cumpleaños. No. Estaba santificado, era para Dios, y Dios es que tiene las reglas. Ustedes ven, santificar es hacer eso. Es colocar a Dios en ese lugar que solamente a Él le toca. Y eres tú que tienes que hacerlo. Isaías conocía bien quién era Dios. Él tuvo la oportunidad de ver la presencia de Dios. Isaías capítulo 6. Ustedes recuerdan lo que dice, ¿verdad? Vi yo al Señor en el año que murió el rey Usías, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y los serafines que fueron creados para estar en la misma presencia de Dios, ellos, a pesar de haber sido creados para eso, a pesar de haber estado todo un tiempo que nosotros no tenemos definido delante de la presencia de Dios, Isaías dice que en ese momento que él tuvo esa visión, los serafines todavía estaban asombrados con la santidad de Dios. No es que los serafines se inclinaban delante de Dios y le decían a Dios, santo, santo, santo. Eso no es lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? En el versículo 3, que los serafines, el uno al otro, daban voces. Santo, santo, santo. Ellos estaban todavía tan asombrados con la santidad de Dios que ellos compartían el uno con el otro sobre la santidad de Dios. Ellos meditaban y compartían y tenían comunión el uno con el otro, meditando sobre y conversando sobre la santidad de Dios.
Sin embargo, nosotros hablamos de un Dios santo como si no significara mucho. Hermanos, la santidad de Dios es algo asombroso. Y como Él es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mis hermanos, la santidad no es cosa pequeña. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En una oportunidad Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Cuando el Señor le mandó a decir, mata y come, Pedro dice, Señor, no. Y el doctor Gary Richardson dice, ¿cómo puede Cristo ser su Señor y Él le dice que no? ¿Cómo podemos decirle no y aún así llamarle Señor? ¿No es incongruente eso? Porque si es Señor, yo no le puedo decir que no. Es sí todo el tiempo. Eso fue solamente un comentario para destacar que el Señor es Señor siempre y para todo. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, la promesa es, serás salvo. Cuando nosotros decimos que no, yo soy salvo, hay mucha gente, aquellos que no lo son, dicen, pero los cristianos evangélicos sí son orgullosos, soberbios y presuntuosos. ¿A quién se le ocurre andar diciendo que es salvo? ¿Y quién sabe que puede ser salvo? Yo. ¿Por qué? Porque no depende de mí, sino del regalo que Él me dio. ¿Ustedes saben qué? Cuando yo me casé aproximadamente a los 6 años, a los 6 meses, no, 6 meses después de casarme. Ustedes ven cómo hay que hablar claro, ¿verdad? Cuando nos casamos, yo lo que tenía era un motorcito y mi esposa y yo andábamos en el motor de un lado para el otro. Pero a partir de los 6 meses yo tenía un carro. Y yo andaba, ustedes se acuerdan, algunos se acuerdan del Subaru gris, ¿verdad? De 2 puertas. Yo andaba en mi Subaru del año 79 de un lado para el otro. Ustedes saben que yo decía, ese es mi carro. La matrícula estaba a mi nombre. Mi carro. Y lo era. Pero ustedes saben qué? ¿Ustedes saben cuánto yo di por eso? Nada. Me lo regalaron. Gloria a Dios, ¿verdad? Oh, y porque me lo regalaron, yo no puedo decir que es mío. ¿Qué mérito tuve yo en eso? Ninguno, fue un regalo. Yo no trabajé por ello, yo no hice favores, yo no me sacrifiqué esto ni aquello, fue un regalo. Mi papá me lo regaló. Yo dije, aleluya. Ahora, solo porque fue un regalo, ¿no puedo decir que es mío? Pues la salvación es un regalo, es mía en Cristo Jesús. Y aquí es mía porque el Señor lo promete. Si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién está haciendo esa promesa de salvación? Es Dios. Dios te la está haciendo a ti y a mí. En su gracia me apropié de ella. Recientemente me gusta hacer eso, hablando sobre el mensaje de la salvación. Yo tomo algo siempre que puedo regalar y les digo eso. Cuando llego a ese punto digo, mira, esto es para ti, este es un regalo, yo te lo estoy regalando y lo tengo ahí en mis manos. Y la persona normalmente dice, es para ti, es tuyo, ya yo decidí que es tuyo, te lo regalé. Y la persona, es de Él, todavía no es de Él, es mi decisión, pero todavía no es de Él. ¿Por qué? Porque no se lo ha apropiado.
Entonces, cuando toma lo que yo le estoy dando, normalmente es un tratadito, ¿eh? Lo he hecho con un billete de 100 pesos también. Pero ya cuando la persona lo toma, ya es suyo, se apropió. Pero el regalo está disponible ahí. El regalo de la salvación está disponible, es para ti. Pero tienes que confesar que Jesús es el Señor. Y más adelante el versículo 13 dice, todo aquel que invocare en el nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. En el versículo 9 dice, tienes que confesar que Jesús es el Señor. Y si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. ¿Cómo puede ser que hay gente que dice que yo he aceptado al Señor como Salvador, pero no como Señor? Ahí no dice, si tú confesares a Jesús como el Salvador, serás salvo. Si tú invocares en el nombre del Salvador, serás salvo. Lo que dice es, si invocares en el nombre del Señor. Y Jesús tiene que ser tu Señor. Así serás salvo. Porque si tú lo recibes como Señor, lo estás recibiendo también como Salvador. Porque Él vino como Señor y Salvador. No se puede separar la obra de Cristo. Y cuando Pablo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, Pablo está tomando una cita del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren buscarlo, pueden buscar Joel capítulo 2, versículo 32. Y en Joel capítulo 2, versículo 32, Joel dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Te oye otra vez. En Joel capítulo 2, versículo 32, la escritura dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, toma ese versículo que dice que es a Jehová que tenemos que clamar, él lo trae al Nuevo Testamento. Y en preparación para eso dice, hay que confesar que Jesús es el Señor. Y después dice, todo aquel que invocar el nombre de Señor será salvo. Él, en vez de utilizar la palabra Jehová o la palabra Dios, él utilizó la palabra Señor, refiriéndose a Jesús. Pero Jehová no significa Señor. No, Jehová no significa Señor. Adonai significa Señor. Allí dice Jehová y Pablo lo refirió a Jesús. Para Pablo estaba muy claro que nuestro Señor Jesús es Dios. Por lo tanto, en el versículo que estamos estudiando de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, es exactamente lo mismo que decir santificad a Cristo Jesús en vuestros corazones. Y yo les dije que en los principales manuscritos está Cristo Jesús, el Señor. Bien, cuando todo esto es verdad, entonces tú lo santificas en tus convicciones. Y dice la Escritura ahí que y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, cuando el Señor está efectivamente colocado en su lugar, en tu corazón, entonces tú tendrás verdadera esperanza. Y eso se va a manifestar en tu vida. Y la gente va a observar y la gente va a indagar. Si hace mucho tiempo la gente no te pregunta, pero tú eres diferente, ¿qué es lo que hay contigo? ¿Por qué tú eres diferente? Si hace mucho que la gente no te pregunta eso, tú deberías estar revisando si estás santificando al Señor Jesucristo en tu corazón y en tu vida. Porque somos distintos, debemos ser distintos, no podemos ser iguales a este mundo. Tenemos que vivir como el Señor Jesucristo vive. No somos Cristo, ni pretendemos ser Cristo, pero Él dice que debemos imitarlo. Entonces, necesitamos comenzar a dar respuestas.
Somos diferentes porque si tú antes de ser salvo, tú eras una persona de carácter agrio, ahora ya no eres, ahora eres una persona dulce. Si antes de convertirte tú tratabas mal o con indiferencia a tu esposa, ahora tú eres tierno con ella. Los hijos, si eran irrespetuosos, ahora son obedientes y colaboradores. Hay cambios, hay una diferencia. No somos igual al mundo. Y eso debe despertar curiosidad en aquellos que nos observan. Y nos van a preguntar qué es lo que hay. Y debemos estar siempre preparados para dar respuesta de esa esperanza. Hay que dar respuestas. Normalmente nuestras vidas van a ser más elocuentes o deben ser más elocuentes que nuestros labios, pero a veces hay que dar respuestas con nuestros labios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás tú preparado para contestar esta pregunta? Mi pregunta es, ¿estás tú preparado para contestar esta pregunta? ¿Cómo puedo ser salvo? A veces, cuando yo evangelizo, yo presento esa pregunta a la persona que estoy evangelizando. Porque hay personas que son religiosas, hay personas que dicen creer en Dios, pero no conocen la Biblia. Entonces yo le hago esa pregunta. Si yo quisiera ir al cielo, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo tú me orientarías? Si yo te pregunto, óyeme, yo quiero ir al cielo. Cuando yo me muera, yo quiero ir a la gloria. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué tú me dirías? Y la gente contesta. Y si no conoce la Biblia, la gente va a dar la respuesta errada. La gente te va a decir, bueno, tú tienes que ser un buen cristiano, tú tienes que hacer buenas obras, tú tienes que ir a la iglesia. Y es así que nosotros vamos al cielo. No. ¿Tú sabes presentar la respuesta? ¿Sabes tú dar esa respuesta? Si yo te pregunto a ti, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Tú sabes orientarme? ¿Puedes dar respuesta de la esperanza que hay en ti porque tú dices que eres salvo? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si ahora mismo yo dijera y apuntara hacia uno de ustedes, dime tú, ponte de pie y dime, ¿por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Puedes dar una respuesta satisfactoria? ¿Estás preparado para ello? La Biblia dice que tienes que estar preparado. La Biblia no dice, mira, asegúrate de ir a una iglesia donde el pastor está preparado para dar razón de la esperanza que está en ti. No. La Biblia dice, santifica a Cristo como Señor en tu corazón y está preparado tú para dar respuesta a todo aquel que te demande de la esperanza que hay en ti. Tú dar respuesta a la esperanza que hay en ti. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que hay que santificar, hay que volver al punto 1, santificar al Señor en tu vida, en tus devociones. Significa que hay que tomar tiempo para prepararme. Hay que tirar páginas para la izquierda. Hay que meditar, hay que investigar, hay que hacer tareas. Si Él va a ser realmente santo en tu vida, santificado en tu vida, tú tienes que hacer esto. Miércoles, 7:30 de la noche. Que por cierto, a los hermanos que vienen los miércoles, no es a las 7:50, es a las 7:30. El culto. Comenzamos estudio bíblico. Allá arriba, el hermano Aris Fulcar está enseñando sobre cristología, la teología de Cristo. Enseñando con profundidad qué dice el Señor, la palabra de Dios sobre el Señor Jesucristo. 7:30 los miércoles, el hermano Aris, excelente maestro, aprovéchelo.
Hay otra clase, el maestro no es tan bueno, pero se puede venir a la clase. Se está enseñando sobre panorama del Antiguo Testamento. Una síntesis del Antiguo Testamento. Usted puede venir a esa clase. Estar preparado. No te vas a preparar de un momento para el otro en todo, pero tienes que comenzar a dar pasos de la razón que hay en ti. Debes estar preparado todo el tiempo para cualquier pregunta y ante cualquier persona. El próximo domingo nosotros vamos a tener el inicio de una conferencia que está dirigida principalmente para jóvenes, o sea, se programó para jóvenes, pero por el hecho de que este Señor viene, lo queremos tener en nuestra iglesia. El próximo domingo, 9 a las 10 de la mañana, el señor Ken Ham. Él es presidente de una organización, de un ministerio que ha dedicado, los últimos, por lo menos que yo sepa, de 35 a 40 años, a la apología de las Escrituras, a la defensa y proclamación de las Escrituras. Él lo hace como nadie, excelente. El próximo domingo en la mañana nosotros vamos a ver el tema sobre la relevancia de las Escrituras, la relevancia del Génesis, la relevancia del Génesis para el mundo de hoy. Gracias, mi amor. ¿Cuántos de ustedes tienen esto? Allá hay suficientes para ustedes distribuir. Mandamos a hacer suficientes para usted invitar. Pida 10, 15, 20, 30, 50, 100. Distribúyanlos en su trabajo, en sus vecinos, su familia, aquí a los alrededores, donde quiera. Él nos va a decir por qué el libro del Génesis es tan importante para nosotros hoy día. ¿Por qué nosotros necesitamos creer el Génesis tal y como está escrito? ¿Ustedes saben cuál es el ataque? ¿Cómo va a ser esa ridiculez de creer que el cielo y la tierra y el mundo del universo fue creado en 6 días de 24 horas? ¡Qué ridículos son ustedes! Ustedes están en contra de la ciencia. Ustedes están para atrás. Ustedes no entienden. Ustedes son anticiencia. ¿Cómo va a ser que ustedes todavía en el siglo XXI crean eso? Pues déjeme decirle, esa fue verdad hace 6, 7 mil años atrás, sigue siendo verdad hoy. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales. Nosotros vamos a ver. Entonces el día 10 y 11, para que los jóvenes de tercero y cuarto de bachillerato, estamos sobrepasados de volumen y no hemos anunciado mucho. Tenemos más de 600 jóvenes que van a estar allá en Tierra Alta con nosotros, donde nosotros vamos a hablarles sobre la ciencia y la Biblia. La ciencia confirma la Biblia. Siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Hay una diferencia, eso es lo que, sobre la ciencia que se prueba en laboratorio y ciencia observacional y ciencia histórica. ¿Ustedes saben qué? La creación del mundo, los inicios del mundo, ¿se puede repetir hoy? Sí, seguro. No se puede repetir porque ya sucedió. Hay testigos hoy de lo que sucedió en aquel día. Entre nosotros no hay testigos hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos sencillamente lo que existe aquí. Y de lo que existe nosotros sacamos conclusiones. Y de la evidencia que existe, las conclusiones apuntan hacia un creador, no hacia millones y millones y millones de años. Entonces usted tiene que conocer estas cosas para poder dar respuesta a aquellos que piden esperanza de vosotros. Le voy a dar un solo dato y termino. En el año 1967, el Premio Nobel de la Física
de la biología, de la ciencia en biología, dijo él que la cantidad de años que se necesitaba para que el universo llegara a donde estamos hoy es máximo 2.000 millones de años. Eso fue lo que dijo. ¿Ustedes saben de cuánto están hablando hoy? Del 67 para hoy son menos de 50 años. Hoy se está hablando de 15.000 millones de años. ¿Por qué? Usted no conocía ese dato. Si usted no conoce ese dato, usted no puede dar respuestas. ¿Cómo yo conozco este dato? Es porque he estado leyendo, he leído. Tengo que prepararme y usted tiene que prepararse también. Dios no quiere que usted sea un físico cuántico si usted no tiene la capacidad de serlo. Pero si tiene la capacidad de serlo, eso es lo que Dios quiere que usted sea. Pero en menos de 50 años, los benditos científicos quieren hacernos creer que ahora son 15.000 millones de años. ¿Por qué subieron de repente de 2.000 millones de años a 15.000 millones de años? Porque ellos lo único que tienen a su favor es millones y millones y millones de años para que la naturaleza dé a luz la complejidad de vida que existe. En la medida que ellos descubren mayor complejidad, entonces tienen que aumentarle la cantidad de años. Cuando de repente hace 50 años atrás, 40 y pico de años atrás, comenzó a descubrirse sobre el ADN, ¿verdad? O DNA, ¿cuál es? ADN. En español es ADN, ¿verdad? Ok, en inglés es DNA. ADN. El ADN, en español, cuando comenzaron a profundizar sobre el ADN y comenzaron a entender las complejidades del ADN, y cuanto más luz tenían sobre el ADN, y cuanto más complejo veían que era el ADN, y otras cosas más, entonces comenzaron a agregarle años. Y ahora ya vamos, en menos de 50 años, de 2.000 millones a 15.000 millones. En una oportunidad, alguien le dijo a un hermano: óyeme, pero la Biblia no es como la ciencia. Y el hermano contestó: gracias a Dios, porque si no tendríamos que estar cambiándola cada 2 años. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos exhortas a santificar al Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en nuestros corazones para gloria tuya. Ayúdanos a hacerlo. Y si esta mañana, Señor, hay alguien aquí que todavía no ha dado este paso de una manera permanente y para siempre de santificar al Señor en su vida, para su salvación y también, Señor, para su vida, te ruego que tú hoy les des este privilegio. Si tú estás aquí esta mañana y no te has entregado al Señor Jesucristo, si todavía no le has recibido a Él como Señor y Salvador, ¿por qué no lo haces hoy? Nosotros quisiéramos orientarte y ayudarte, orar contigo. ¿Deseas hacerlo? Si deseas hacerlo, hay hermanos, hermanas que quisieran orar contigo. Si deseas hacerlo, levanta tu mano ahí en tu asiento. Nos acercaremos a ti para entonces tomarte e ir a orar contigo. Hay alguien, si deseas entregarte al Señor, deseas tomar ese paso de santificar al Señor una vez y para siempre en tu vida, ¿por qué no lo haces? Si subes tu mano un momentito, vamos a saber que tú tienes ese deseo y oraremos contigo. Muy bien. Buen Padre, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que ella no vuelve vacía. Gracias porque el Señor Jesucristo es Señor hoy y para siempre. Te amamos, Padre, y gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.